Este es el grupo más violento, sanguinario y letal de los últimos tiempos. Sus acciones incluso han escandalizado a otras organizaciones terroristas como Al-Qaeda y ahora amenazan a toda la región de Oriente Medio, incluso zonas como Europa, Asia y América. Este es el Estado Islámico. Tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, ejecutados por Al-Qaeda, Estados Unidos emprendió una guerra contra el terrorismo. Y contra lo que el presidente de entonces, George Bush, denominó Eje del Mal, que incluía el gobierno de Irak de Saddam Hussein, que según él tenía vínculos con Al-Qaeda, así como armas de destrucción masiva, hechos que nunca pudieron confirmarse. Durante esta invasión entre 2002 y 2003, surgió la organización Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, un grupo vinculado a Al-Qaeda de ideología radical suní, yihadista y también takfirista o anti-chií. Un grupo que en sus inicios tomó Nínive, Saladino y Kirkuk, bajo la tutela de Osama Bin Laden. En este contexto, tras la caída de Saddam Hussein y el ascenso al poder de los grupos chiíes, varios suníes, incluidos miembros del caído partido Baas, se reunieron en esta organización yihadista, que pasó a denominarse Estado Islámico de Irak, con cuartel general en Bakuba, y haciendo resistencia a Estados Unidos durante la invasión al país de Oriente Medio hasta el 2011. A partir de ese año, aprovechando la crisis política en Siria generada por los opositores al régimen del presidente de ese país, Bashar al-Assad, los yihadistas del Estado Islámico de Irak ingresaron en Siria para expandir sus territorios, cambiando su nombre a Estado Islámico de Irak y el Levante, o Estado Islámico de Irak y Siria, controlando parte del norte de esos países. Cuando este conflicto se salió de control y las facciones que luchaban contra las fuerzas de Bashar al-Assad se enfrentaban entre ellas, el Estado Islámico se separó de Al-Qaeda, ya que esta última organización terrorista se oponía a las sanguinarias y duras medidas de represión aplicadas por los yihadistas comandados por Abu Bakr al-Baghdadi. Contrario a lo que se pueda creer, este líder terrorista no es una persona sin conocimiento y dedicada solo al crimen, sino que tiene un doctorado en estudios islámicos por la Universidad de Bagdad, hasta que se unió a la insurgencia iraquí durante la invasión estadounidense. Y este precisamente es el perfil de los militantes del Estado Islámico, que además captan a musulmanes nacidos en Europa, América y Asia, y también a extranjeros afines a estas ideas, logrando ampliar su número de miembros de 1.000 en 2005 a 12.000 en 2013. A inicios de este año, los yihadistas capturaron 2 ciudades al norte del país, Ramadi y Faluya, y amenazando con expandirse, hecho que no fue tomado con la debida importancia por la comunidad internacional, que la consideraba solo un problema sectario, y que pudo ser resuelto solo durante unos meses. A partir de junio de este año, el Estado Islámico contraatacó, capturando varias ciudades del norte iraquí y desplazando a millones de personas, además de la gran cantidad de víctimas que ya había dejado en Siria, persiguiendo también a todos aquellos que no acepten su propia interpretación del Islam, como los chiíes, yazidíes e incluso los cristianos. Además, proclamaron el califato de todos los musulmanes, quitándole la ubicación de Irak y Siria al nombre de su grupo terrorista, ya que aspiran a conquistar todos los territorios que en algún momento tuvieron sus antepasados musulmanes, incluidos España y Portugal, y cuyo máximo líder es Abu Bakr al-Baghdadi. En número, actualmente el Estado Islámico supera los 50.000 militantes solo en Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El impresionante avance y la captación de los terroristas de esta organización ha alarmado al mundo entero, y ahora Estados Unidos ha vuelto a ser parte de esta guerra, esta vez sin invasión terrestre y solo con ataques aéreos contra posiciones yihadistas. Aunque la última amenaza de esta letal organización es que si Norteamérica sigue atacando a sus integrantes, ellos responderán en cualquier lugar y los ahogará a todos en sangre. Muy bien, creo que recién se está conociendo todas las barbaridades que pueden estar cometiendo actualmente en Irak y ya cometieron en Siria. La pregunta es, ¿quién financia a esos señores, además de los secuestros que al parecer han sido pagados por algunos gobiernos y empresas?
Bueno, hay que recordar que buena parte de sus militantes provienen de países europeos. Debe haber algunos, personas pudientes de países del Medio Oriente y otras regiones que contribuyen a organizaciones como esta. Habría que recordar que en el caso de Al-Qaeda, que es de donde proviene el llamado Estado Islámico, el propio Bin Laden tenía una fortuna personal estimada en más de $50 millones y tenía donaciones de algunos otros millonarios saudíes en esa época. Luego capturan tierras agrícolas y las explotan, capturan pozos petroleros y en algunos casos, como en Siria, llegan a explotarlos. Se dice, aunque no está probado, que roban bancos cuando capturan una ciudad y obtienen recursos por esa vía. O sea, que han heredado todo lo de Al-Qaeda, todo el financiamiento que lograba Al-Qaeda lo tiene ahora. Y además los secuestros, ¿no? Ajá. Hay una cosa interesante, cuando muere Osama Bin Laden se logra capturar lo que ahora se conoce como los documentos de Abbottabad, el lugar en el que residía al momento de ser asesinado, y uno se da cuenta que Bin Laden ya estaba perdiendo, si no lo había perdido por completo, el control sobre lo que era Al-Qaeda en Irak. Y los dos temas en discusión entre ese grupo y Bin Laden son: primero, el asesinato indiscriminado de musulmanes en general y musulmanes sunitas en particular, porque Bin Laden creía que eso le alienaba su potencial base de apoyo social. Y en segundo lugar, el que Bin Laden decía: no hay que tratar de crear un Estado en los territorios que controlemos, porque eso va a conjurar un espectro de fuerzas demasiado grande en nuestra contra, incluyendo potencias occidentales, y por ende no va a fructificar, no va a ser exitoso. Lo interesante es que Bin Laden tiene razón aparentemente en ambas cosas, pero este grupo no parece importarle. Por un lado, ataca a civiles musulmanes de manera indiscriminada, no hablemos ya de grupos no musulmanes, y además intenta crear un Estado en los territorios que controla, pero como ya había ocurrido en Yemen y Mali, termina interviniendo potencias occidentales, Estados Unidos en Yemen a través de drones, Francia en Mali a través de tropas en el terreno, que los obligan a retroceder, como está ocurriendo también en Irak. Se ha aprovechado de una situación en Siria, la debilidad en su momento del régimen de Bashar al-Assad para poder crecer también del Estado Islámico, poder mimetizarse también con los rebeldes, ¿no? Aprovechó ese momento en el cual los rebeldes eran metidos todos en un mismo saco. Bueno, acá una de las paradojas es cómo Estados Unidos contribuyó al surgimiento de este grupo de manera involuntaria e indirecta. Y otros países como Arabia Saudita, básicamente todos aquellos que fomentaron la guerra civil en Siria, y Estados Unidos al invadir Irak y, disolver el ejército y disolver la burocracia estatal, por ende colapsar el Estado, primero crea el vacío de poder que permite el acceso de estos grupos. Pero en segundo lugar, este grupo captura parte de las armas con las que cuenta, primero a milicianos opuestos al régimen de Al-Assad en Siria, que habían sido armados por Arabia Saudita, Qatar, y habían sido equipados con equipo no letal por Estados Unidos. Parte de ese equipo es capturado en lucha con estos grupos, y parte de las armas que Estados Unidos entrega al ejército iraquí también han sido capturadas por el Estado Islámico. Por esa vía también han logrado armarse, y es un grupo cuya violencia es comparada con la de Gengis Khan, porque uno diría: ¿por qué una violencia tan aparentemente irracional? Porque la idea precisamente es que mientras más brutal sea tu violencia, el que te resiste sabe que el precio de la derrota es el exterminio. Entonces solo va a resistir si cree que puede prevalecer o no tiene posibilidad de huir. Pero si tiene posibilidad de huir, lo va a hacer. Entonces este grupo gana muchas de sus batallas virtualmente sin combatir, por el miedo que infunde entre sus rivales. Bueno, eso mezclado con locura, que también quiere tener problemas mentales. Muy bien,